Con motivo del 8º aniversario de mi canal, he decidido reseñar un clásico de culto andaluz, pero antes de hablarles de la serie, me parece apropiado hacer un poco de historia del canal en el que se transmitió. Hace mucho tiempo, allá por el lejano 5 de junio de 1998, nació el que considero el mejor canal de televisión española que ha habido en la historia. Canal 2 Andalucía, o Andalucidos como me gusta llamarlo cariñosamente. No tardó mucho en ganarse el cariño de muchos jóvenes andaluces, ya sean niños o adolescentes, con una programación bastante variada y una gran selección de dibujos animados y animes variados. No era de extrañar que por bastantes años fuera líder en audiencia en Andalucía y fuera bien querido por todos. Pero todo tristemente cambió para mal cuando el TRT se impuso en las televisiones españolas. Al principio pudo sobrevivir a su competencia, pero el declive realmente empezó cuando cambiaron la programación por otras de dudosa calidad. Al mismo tiempo que sus series más queridas y admiradas fueron removidas, ya sean por derechos de distribución que fueron hacia Mierda Inco y Dan Pena 3, o fueron injustamente censuradas por los padres de familia. La gente, que no le gustaron estos cambios, rápidamente abandonaron el canal a su suerte y, tras bajar a una cifra récord el número de visitas y audiencias, en un trágico día de septiembre de 2012, finalmente este canal murió de forma trágica, debido a una pésima organización y no haber sabido manejar el asunto. Sí, bonita historia, pero ¿qué tiene que ver con la serie que vamos a criticar hoy? Tiene bastante que ver, pues resulta que Bandolero era uno de los productos que más recordaban de la cadena. Sí, hoy hablaremos de Bandolero, esa serie animada andaluza creada por los estudios Neptuno, y que trataba sobre las aventuras que tenían un bandolero y su banda que defendía al pueblo de los abusos financieros y totalitarios de su gobernador y su general Don Rodrigo. Con el pasar de los años, esta serie se ha logrado convertirse en un clásico de culto por parte de la comunidad andaluza a la cual pertenezco, llegando incluso a lanzar sus capítulos en DVDs bastante raros de conseguir y tener una moderada dosis de fanart y memes, los cuales también hago yo en mis ratos libres. ¿Para cuándo Funko Pops de ellos? No lo sé, pero preferiría que fueran en Doroid. En fin, que hoy me apetece analizar los primeros 2 capítulos y los 2 últimos capítulos de la serie al estilo de los teasers que echaban al final de cada capítulo de esta serie, pues el resto de episodios se resumen a 2 simples tramas, una aventura normal con poco desarrollo de personajes o casi ninguno, y otro que sirve para enseñar los típicos valores como ser buen amigo, no llevarse por los rumores, ser honrado y justo, no suscribirte a las reviews, vamos, lo típico. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos allá! La historia de la serie comienza con los jornaleros llevando una gloriosa y próspera vida y presentándonos al protagonista en su infancia, Juan, el cual es el hijo del afable dueño de los campos. Acabo de firmar un contrato muy importante y a partir de ahora nuestro aceite se venderá en toda Europa. Mas su goza no les dura mucho, pues el viejo alcalde se jubila y lo reemplaza Campomayor, un político bastante corrupto que tiene gran parecido con el expresidente Rajoy, y contrata a Don Rodrigo, un militar corrupto al que le encanta el dinero y quemar cosas. Mi olfato es tan fino que huelo a quemado incluso antes de que algo se queme. ¡Adiós, campesinos! Lo cual hace enfadar a María, la hija del gobernador y el futuro interés amoroso de Juan, como también a su padre, quien tras descubrir la corrupción del nuevo gobernador y tras rechazar un soborno se sentencia a muerte a sí mismo con las siguientes palabras: He oído su conversación, estoy dispuesto a informar de esto al rey. Lo cual conlleva que el malvado capital vaya a matarlo quemándole la casa mientras duerme con sus soldados, los cuales al parecer tienen ropas mágicas o yo que sé, pues mágicamente cambian el color de sus uniformes. ¿Estos uniformes son muy postmodernos? Tengo la teoría de que pusieron la animación del piloto de Bandolero y decidieron cambiar a último minuto el color de los uniformes, pues vemos en otras escenas de este mismo episodio que lo llevan azul, aunque al principio extrañamente tenían los colores rojos definitivos. Y por no hablar de que en el capítulo final reutilizan la escena y le ponen los colores correctos. Y hablando de reutilizar animación, creo que este es el momento perfecto para hablar de ella, pues no solo esta escena es repetida en distintos episodios, sino que muchas veces reutilizan las mismas animaciones varias veces, sobre todo las del malvado general riéndose como descarado. En fin, que el padre muere debido al incendio, pero Juan y Cándido logran escapar de las llamas infernales, y como Alfred con Batman, Don Cándido entrena y enseña a Juan durante toda su infancia para vengarse del general, mientras que este y el gobernador se la pasan quemando aldeas y casas y provocando el caos con sus altos impuestos.
Para ayudarle en su venganza, don Cándido se ofrecerá como trabajador en el ayuntamiento para así ayudarle en su venganza y avisarle de novedades que le puedan interesar, dándole un caballo a Bandolero y finalizando el episodio. El segundo episodio de la serie logra establecer el modus operandi de lo que va a ser la mayoría de episodios de la serie, como también de introducir a los miembros de la banda de Bandolero, los cuales se unirán en este episodio, siendo los integrantes Tragabuche, que es literalmente el dios de la serie y el personaje favorito de todos por las siguientes gemas que echa. Vaya nochecita, te van a fusilar y todavía no he cenado. Ahora voy a desayunar un buen puchero que ya debe de estar en su punto. ¿Qué dice? No estaba durmiendo, solo estaba mirando para adentro. Rosita, la marichona y fuerte del grupo. Las mujeres valemos para algo más que para cocinar. El novio de Rosita, el cual hace cosplay. Y Flaco, un perro sarcástico y con malas pulgas, el cual hace comentarios que nadie entiende por el hecho de ser un perro. No insistas, no está. Y usualmente siguiendo esta rutina en los siguientes episodios, con el general y el gobernador diseñando un plan para acabar con Bandolero, su banda o joreralos del pueblo, el cual al principio parece funcionar bastante bien, solo para que al final fracasen miserablemente, y a pesar de ser una fórmula bastante habitual, llega a cansar bastante rápido, en especial si tomamos en cuenta que repiten demasiadas animaciones, con lo cual era una sensación de que si te has visto un capítulo, te has visto definitivamente casi todos. Y parece dar a entender que las armas en esta serie son inútiles, pues o todos las tiran cuando ven otro arma, o simplemente tienen peor puntería que un soldado espacial de la Guerra de las Galaxias. Terminando de hablar del cómo funciona la mayoría de episodios de esta serie, veo bastante lógico pasar al antepenúltimo episodio, en donde parece ser que así de la nada Campomayor se vuelve más bueno sin ninguna explicación aparente, rebajando los impuestos, lo cual mosquea al capitán Don Rodrigo, el cual lo emborracha y le hace firmar un documento que consiste en darle libertad para arrasar y quemar todos los pueblos y casas que se opongan a pagar los impuestos cual Frollo de Notre Dame. Es decir, lo que estuvo haciendo todos estos años con total aprobación y sin ningún tipo de impunidad. Y lo más gracioso es que cuando lo descubre el gobernador se mosquea y lo acusa de ser un traidor. Yo jamás permitiría que se cometieran tantas salvajadas. Yo jamás permitiría que se cometieran tantas salvajadas. Solo para que Don Rodrigo le dé un golpe de estado y Campomayor acabe en el sitio en donde él y todos los políticos actuales de mi país, España, merecen estar: en la cárcel. Aprovechando su poder, no tardará en forzar a María en casarse con él para liberar a su padre, solo para ser brevemente interrumpido por don Cándido. Como le vuelva a poner una mano encima a María, juro que le mataré. Se equivoca, seré yo quien le mate. ¡Qué patético! Pero si vuestras armas son inútiles porque tenéis el tiro en el culo, ¿qué te hace pensar que esta vez va a... ¡Basta, cállate para siempre! ¡Oh, Dios mío! Se han cargado a don Cándido con un arma. ¿Y pensar que las armas en esta serie no servían para nada? No descansaré hasta haber vengado tu muerte y la de mi padre. Y con esta nueva justificación, Bandolero esta vez sí irá a vengarse por la muerte de su padre y la de su tutor paterno, en vez de desperdiciar la oportunidad como lo hizo varias veces en la serie solo para echarse unos loles. Y parece ser que las cosas las tiene más fácil, pues los soldados le están empezando a tener un gran asco hacia don Rodrigo. ¿No le parece que el capitán está mal de la cabeza? Pues ya que estamos sincerándonos, yo tampoco le aguanto. Si llegase a ser capitán, nunca me comportaría como él. De hecho, le tienen tanto asco que cuando Bandolero interrumpe el viaje hacia la boda forzada, estos no hacen una mierda. ¿A qué espera? Acabe con él. ¿Y por qué no lo hace usted mismo? ¿Pero qué es esto? ¿Se atreve a rebelarse? A mí, Bandolero, no me ha hecho nada, señor. ¡Maldito desertor! Deberían de nerfear esa arma. Está demasiado OP. Y ahora, solos, sin ejército, sin amigos y en un duelo a muerte, empezará la batalla anime más épica de todos los tiempos. Ya me has quitado demasiadas cosas importantes en mi vida. ¡Hasta nunca, maldito bandolero! ¡Sí, hasta nunca! Y con el tirano ya derrocado, ahora todos viven felices, con María y Bandolero casándose, y Campomayor, como buen presidente español que es liberado de la cárcel y se sale de la suya, evadiendo así pagar todo el daño que hizo cuando estaba con don Rodrigo, terminando la serie con un bandolero que ahora tiene una gran familia feliz, visitando las tumbas de sus antepasados. Fin.
Y eso ha sido Bandolero, o al menos lo que acapara la trama principal. Aparte de estos 4 episodios que he reseñado brevemente, me gustaría también hacer una mención especial a un episodio bastante bizarro en el que un científico loco se roba todos los monumentos de Andalucía, y que dicho doctor es un personaje algo recurrente en la serie como antagonista, pero a la hora de la verdad como que no participa en la trama verdadera y que queda bastante fuera de lugar en la serie, dado a la modernidad de sus inventos. Y dicho esto, voy a dar la conclusión final. Si bien Bandolero me parece bastante tonta, ridícula y repetitiva en algunos aspectos, la considero una serie bastante regulera pero que es bastante entretenida para echarse un poco el rato. Y esta vez le daré la razón a los memes, pues teniendo en cuenta el mal historial que tiene la animación española basada en Andalucía, esta sin dudas la considero el mejor anime andaluz de todos los tiempos hasta el momento. Y eso ha sido todo. Recuerden, niños, ¡vivan los memes de Bandolero!